Lamentablemente estamos empezando un cuarto de hora tarde, así que si lamentablemente no concluimos en la hora, hacemos las preguntas hasta el punto nomás. Bueno, vamos a hablar sobre la sistematización motora, sensitiva. En relación a eso vamos a empezar con la categoría de la sensibilidad. Esta se divide en dos partes, una sensibilidad consciente e inconsciente. La consciente puede ser esteroceptiva, es decir, viene desde afuera de nuestro cuerpo, o propioceptiva, de nuestro propio cuerpo. La inconsciente también son dos, y de igual manera propioceptiva, pero también hay interoceptiva, es decir, aquella que viene desde los órganos internos. La exteroceptiva tiene varios componentes, telereceptores por la retina, la cóclea, quimioreceptores, la papila gustativa, la mucosa olfativa. Los somatoreceptores, tenemos todos estos que están acá, que vamos a ampliarlo ahora. En relación con la propioceptiva en sí, tenemos órganos a nivel del uso muscular, órganos del neuron de Golgi, receptores de la cápsula articular, pero también propioceptores a nivel de la mácula, utrículo y sáculo y las ámpulas de los conductos semicirculares. Como vemos, esto puede ser consciente, todo esto puede ser consciente o inconsciente. Me refiero a esta parte. En relación con lo que es la interoceptiva, ahí están específicamente los nociceptores C. Bien, en relación con el sistema somatosensitivo, acá estamos viendo que existen dos vías, pero se ha puesto en rojo y en azul. En rojo lo que tenemos es el subsistema mecanosensitivo. Este está relacionado con la sensibilidad propositiva consciente y la sensibilidad táctil epicrítica. En cambio, en azul está el subsistema termoalgésico, relacionado con la sensibilidad termoalgésica y la sensibilidad táctil protopática. Entonces, ambos sistemas tienen el punto en el mismo sitio, el ganglio de la raíz posterior, para la neurona número 1. Por supuesto que si bien comparten el mismo sitio, los sistemas son independientes. Como vamos a estar viendo esto, los receptores también cambian, y todo lo ponemos de este color. Por ejemplo, en el subsistema mecanosensitivo son receptores encapsulados. En cambio, en el subsistema termoalgésico son terminaciones nerviosas libres. La neurona número 2 cambia de localización. Para el subsistema mecanosensitivo están los núcleos goliburdas en el bulbo, y para el subsistema termoalgésico en el acto posterior de la médula espinal. La neurona número 3 se vuelven a juntar en el mismo sitio. En este caso, para el cuerpo, a nivel del núcleo ventral posterolateral. Y aquí, a pesar de que ocupan el mismo lugar, mantienen su independencia. Las vías centrales, es decir, a partir de la neurona número 2 de cada una de ellas, las vías ascendentes, para el subsistema mecanosensitivo van por el cordón, inicialmente van por el cordón posterior y después asciende por el menisco medial. En cambio, para el subsistema termoalgésico van por el cordón lateral y después por el menisco espinal. Entonces, por esta razón, este sistema mecanosensitivo también se llama vía cordonal posterior lemnisco medial, que es una descripción mucho más anatómica. Y el segundo, también llamado cordonal posterior. Y el subsistema termoalgésico también se denomina vía cordonal lateral lemnisco espinal, clásicamente conocido como la vía espinotalámica. ¿Ok? Entonces hablemos sobre el primero de ellos.
del subsistema mecanosensitivo. Para ello tenemos los mecanorreceptores, que cambian si están distribuidos en la piel o a nivel osteotendinoso. Vamos a hablar del primero de ellos. Aquí estamos viendo una serie de receptores, algunos de ellos localizados en la epidermis, como es el corpúsculo de Meissner, ¿no?, que a nivel de la papila térmica. El otro es el disco de Merkel, que está localizado en la cresta epidérmica. El otro que estamos viendo es a nivel de la dermis. Acá tenemos el corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Ruffini. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Acá, en este caso, se los dejo para que lo puedan revisar bien. Tenemos la forma del corpúsculo, el nombre, la forma en que tiene, la distribución, la función y la velocidad de adaptación, y la cantidad, el porcentaje de cada uno de ellos, por lo menos de 3 de ellos que están en nuestras manos. ¿Okay? La clasificación de las fibras nerviosas en relación con las aferencias cutáneas tenemos de tipo A, B y C. A desde la más gruesa y rápida hasta la C, la más delgada y lenta. La A se subdivide en alfa, beta y delta, pero lo que corresponde a estos receptores corresponden a la fibra A beta. ¿Okay? La discriminación mecanosensitiva se puede realizar por la discriminación de 2 puntos, lo cual es una prueba clínica. Y aquí estamos viendo que no todas las áreas del cuerpo tienen el mismo grado de discriminación. Y esto depende, por una parte, de la densidad de los mecanorreceptores, es decir, a mayor número de ellos, mayor discriminación, pero también depende de los campos receptivos, tal manera de que a nivel de los dedos, por ejemplo, de los dedos de la mano, el campo receptivo es de 1 a 2 milímetros, en la palma ya baja a 5 a 10. Y esta otra parte que estamos viendo acá se refiere a la distribución de los dermatomas. Para acordarse bien, debemos de saber de que a nivel de las tetillas o las areolas de la mama, 4, a nivel de la cicatriz umbilical de 10, a nivel lateral de la pierna L5 y en los genitales S2 a S4, cual más o menos nos da una buena orientación. Por otra parte, estos dermatomas no tienen un límite preciso, hay superposición, pero esta superposición es mayor para el tacto, la presión y la vibración, y es menor para la termorgesia, es decir, si clínicamente queremos evaluar los diferentes dermatomas, no lo vamos a hacer con la superficie del dedo o un algodón, hay que hacerlo con una punta roma para ver la termalgesia. Esa es la mejor forma de evaluar la sensibilidad de los dermatomas. Los propios sectores no siguen un mapa térmico y tienen mayormente un patrón de inervación muscular. ¿Okay? En relación ahora con los mecanorreceptores osteotendinosos de la propiocepción, tenemos acá, a nivel de los músculos tenemos los usos musculares que se distribuyen en los músculos estriados y que se estimulan por el estiramiento o el acortamiento del músculo. Tenemos 2 tipos de fibras, el 1A y el 2, ¿ok? Pero se da adaptación rápida y lenta, y acá se encuentra esto. Acá tenemos las fibras extrafusales, que es el músculo convencional. Acá tenemos la terminación de una motoneurona alfa, pero el uso muscular
muscular empieza acá. Son órganos encapsulados que tienen dos tipos de fibras musculares, unas gruesas en el centro y otras delgadas. Hay de 2 a 6 fibras musculares de cadena delgada, es decir, los núcleos se distribuyen uniformemente. En cambio, tenemos de 1 a 2 fibras musculares de bolsa nuclear, en el cual los núcleos en sí se acumulan preferentemente en la parte del centro. Dentro de los axones sensitivos, cuyo cuerpo neuronal está en el ganglio de la raíz espinal, tenemos la fibra 1A, también llamado primaria, tenemos las 2O, también llamado secundaria. Acá estamos viendo el axón de la neurona motora gamma que inerva estas fibras intrafusales. La finalidad es de que cuando hacemos un estiramiento, todo este órgano se estira. Y cuando hacemos un acortamiento, todo este órgano se acorta. De tal manera que la finalidad de la motoneurona alfa es mantener el tono, una semicontracción, para que el tono muscular de la fibra se mantenga siempre, a pesar que el uso se estire o se acorte, para tener la sensibilidad. ¿Okay? La motoneurona gamma se divide en dos, una dinámica y una estática. Esto ya lo habíamos mencionado en la clase de médula espinal. Acá ampliamos esto porque la primera van a la fibra de bolsa nuclear y la segunda van a la fibra de cadena nuclear. Entonces, con este sistema se cierra un circuito interesante, de manera que la estimulación, el acortamiento o el estiramiento del músculo va a permitir realizar los ajustes necesarios. De esta manera se hace de manera inconsciente, pero cuando ellas ascienden a nivel central, ya pueden ser consciente uno. De esta manera que yo puedo saber si mi brazo con los ojos cerrados, si se encuentra arriba, se encuentra abajo, mis dedos están abiertos o están cerrados, porque la propiocepción de la sensibilidad de estos usos es bastante buena. ¿Okay? A mayor necesidad de precisión y fineza de los desplazamientos, se requiere un mayor número de usos musculares, de tal manera que los músculos oculares, por ejemplo, que tienen movimientos precisos, requieren un número muy grande de usos musculares. En cambio, en este caso el cuádriceps requiere un menor número de ellos. Entonces, esto está en relación con la sensibilidad. Esto es sensible, como le dije, al estiramiento del músculo, ¿no? El siguiente órgano es el órgano tendinoso de Golgi. Como pueden ver, está al terminar el músculo y en su inserción con el hueso. ¿Okay? Tiene fibras 1B para la tensión del músculo, es decir, no se estimula con el estiramiento o acortamiento del músculo, sino con la tensión que el músculo ejerce en el tendón en sí. La estructura hace de que la fibra de la neurona 1A, 1B, el axón aferente, se distribuya entre las bandas de fibrillas de colágeno. De esta manera que es como una malla, cuando hay una tensión, estas fibras de colágeno se contraen, ¿okay? Y presionan y despolarizan la fibra 1B, causando pues un efecto ya descrito, ¿no? Entonces este órgano es sensible al cambio de la tensión del músculo. El siguiente y último receptor es el receptor articular, que se encuentra a nivel de la cápsula articular y los ligamentos. Es para ver la posición articular.
y a una velocidad de adaptación rápida en sí. Entonces, para poder saber la posición del cuerpo, la sinestesia, se requieren de estos tres, pero el más importante son los usos musculares. Clasificación de las fibras es, por ejemplo, ya hemos visto esta clasificación, y las fibras aferentes, estas son a nivel de la piel, pero las aferencias proprioceptivas, o sea, estas se clasifican en números romanos 1, 2, 3, 4 y pueden clasificarse en A y B. Por esa razón es que tenemos este tipo de fibras, 1A, 2, 1, 1B. Las vías centrales del subsistema mecano-sensitivo lo estamos viendo acá, a nivel de la piel y a nivel osteomuscular. Partiendo del cuerpo, entonces vamos a ver la distribución y cómo se vehicula esto. La primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Esto asciende por el cordón posterior hasta la neurona número 2 en el bulbo raquídeo, y de aquí, si es del cuerpo, va a irse hasta el tálamo, al núcleo ventral posterolateral. Eso ya lo hemos visto. Y la vía se cruza, ¿no? ¿Okay? Se cruza a nivel del bulbo. De la parte inferior del cuerpo van a ir por la médula lumbar, por el fascículo grácil. Esto va a ascender hasta la neurona número 2, al núcleo de Bol, y de la parte superior del cuerpo va a ir por la médula cervical como fascículo cuneiforme y va a llegar al núcleo del bulbo cuneiforme respectivamente. Y una vez que llega a este nivel, los axones del núcleo cuneiforme forman las denominadas fibras artiformes internas que cruzan la línea media y van a ascender por el lemnisco medial. En cambio, el de la cara, estamos viendo que la neurona número 1 se encuentra a nivel del ganglio de Gasa. El axón eferente va a llegar a la neurona número 2 a nivel del núcleo trigeminal principal. El axón de ella cruza la línea media y va a ascender hasta la neurona número 3, en este caso ya en el núcleo ventral posteromedial. A ver, esa niña que está ahí con su dedito, sí, tú, la otra, tú. O prestas atención o ves tu celular, hija. No puedes hacer las dos cosas. Es imposible, no te engañes. Es imposible hacer dos cosas cognitivas superiores a la vez. No puedes. O haces uno o el otro. Y si vas a hacer tu celular, mejor retírate, ¿no? Bien, entonces la tercera se encuentra acá. Ahora, este axón cruza la línea media y asciende por el fascículo trigémino talámico, o también llamado lemnisco trigeminal. ¿Okay? Ahora, aquí sucede, a nivel de la cara, sucede algo interesante. La sensibilidad táctil epicrítica es diferente, digamos, la vehiculización de la proprioceptiva consciente. Por ejemplo, la primera neurona de la táctil epicrítica se encuentra en el ganglio de Gasa. Y como ya lo hemos mencionado en el tema de tronco cerebral, la primera neurona de la proprioceptiva consciente está en el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Okay? Entonces hay una diferencia ahí. Hablamos ahora del otro sistema, subsistema termoalgésico. Con este Cristo en prisión de Göninger se puede definir al dolor como una sensación compleja que implica una respuesta, una sensación, una percepción de un daño tisular, ya sea potencial o real, y que implica una respuesta cognitivo-afectiva a esta sensación.
Entonces, el dolor en sí no es tan simple. Comprende 4 mecanismos neurofisiológicos diferenciados. Comprende la transducción, en el cual un estímulo potencialmente nocivo va a causar la despolarización del nociceptor, lo cual tiene un umbral alto, y es alto justamente para que se estimule cuando un estímulo es realmente fuerte. ¿Ok? Entonces aquí se estimula esto, y el siguiente paso es la transmisión, que es la vehiculización central por la vía del sistema nervioso periférico central de manera centrípeta y ascendente hasta el córtex en sí. El siguiente es la modulación, también llamado sistema antinociceptivo, que implica un sistema que va a regular para que la nocicepción se lleve a cabo, o sea, la vehiculización se facilite o pueda inhibirse. Y finalmente lo que se tiene es la percepción, en la cual todos estos mecanismos interactúan con la psicología del paciente para darnos esa sensación personal totalmente subjetiva que se llama dolor. Aquí la transducción se lleva a cabo por esta terminación nerviosa libre que se llama nociceptores. Y ellos no son tan simples, porque estamos viendo que hay nociceptores mecanosensibles a delta, mecanotérmicos a delta, sí, mecanotérmicos a delta, polimodales de tipo C y silentes a delta y C. Silentes se refieren de que normalmente no se estimulan, pero basta que haya un proceso inflamatorio para que se estimulen y puedan generar esto. Y esto explica por qué razón una articulación que haya sufrido un trauma, una inflamación, basta que uno mueva el dedo para que duela bastante grande, ¿no? ¿Okay? Entonces, todos estos nociceptores están para lo que es el tacto protopático, el dolor, la temperatura. A nivel visceral también existen, pero no es para estas sensibilidades. Aquí los nociceptores todos son polimodales C, y depende del órgano para ver qué tipo de estímulo lo hace. Por ejemplo, se han hecho estudios en animales, en fin. Al ser humano pueden abrirle el abdomen, poner los intestinos encima de una mesa, estando el sujeto vivo, y el intestino cortarlo, chancarlo, quemarlo, y el sujeto no siente nada. No siente nada, ¿por qué? Porque la estimulación cambia. Por ejemplo, en el corazón, los nociceptores se estimulan con el estímulo químico, en el pulmón con la vasoconstricción, la congestión y el edema, en la vía respiratoria con el estímulo mecánico y químico, en la vía biliar por la distensión, contracción y la presión, y a nivel génito urinario por la tracción, distensión e irritación. Normalmente cuando uno siente un dolor, un golpe o un corte, primero se siente una sensación intensa, localizada del dolor, y después que ha pasado esto ya queda un dolor residual, un poco más bajo, un poco sordo, que más que un dolor intenso es un dolor molesto. Entonces esto se debe a que existen dos tipos de nociceptores. El primer dolor es dado por la fibra A delta, y el segundo dolor ha sido dado por la fibra C. Y esto experimentalmente se ha hecho anestesiando un tipo o el otro tipo. ¿Okay? El nociceptor no solamente cumple funciones, digamos, de activación y vehiculización de los potenciales, sino que también tiene funciones eferentes. Por ejemplo, acá el nociceptor por una estimulación antidrómica puede generar la sustancia P o el péptido relacionado al gen de la calcitonina, lo cual actúa a nivel capilar pre y post capilar.
causando una vasodilatación, extravasación de líquido y una congestión. Es el que se llama dolor neurogénico. El segundo punto es la transmisión. Estas terminaciones centrales de la raíz posterior, esto ya ha sido visto. ¿Ok? Bien, en la médula espinal. Una vez que ingresa la información ingresa y se distribuye en diferentes capas de la asta posterior de la médula espinal. Especialmente la nocicepción va a terminar en la lámina 1 y en la lámina 5. En la lámina 1 tenemos las células, como dice su nombre, nociceptivas específicas. Es decir, que van a responder específicamente a la nocicepción. Y en la lámina 5 va a haber, y esto nos da pues la localización, ¿no? Y en la lámina 5 van a ver las células de rango dinámico amplio. Esto significa de que van a recibir fibras nociceptivas, pero también fibras no nociceptivas. De tal manera de que ellas van a poder calibrar la información y van a responder a una secuencia modulada. Es decir, si los impulsos nociceptivos son de gran intensidad, ellos van a descargar, por ejemplo, sus trenes de potencial de acción de manera rápida. Y estos trenes rápidos de potenciales de acción, el sistema nervioso central lo va a interpretar como un dolor intenso. En cambio, si la estimulación nociceptiva no es muy fuerte, entonces esta célula de rango dinámico amplio va a dar trenes de potenciales de acción mucho más lentos, y el sistema nervioso central lo interpreta como un dolor de baja intensidad. Por eso es que es una célula que trabaja a ritmo modulado. Acá tenemos el sistema termoalgésico espinotalámico del cuerpo, y en este caso tenemos el sistema termoalgésico trigeminal. Como ven, hay diferencias entre ambos, ¿no? Bien, eso ya lo hemos visto, pero también hay lo que son las vías afectivo-motivacionales del dolor, y esto se lleva a cabo gracias al tracto espino reticular, que lo tenemos acá. Como siempre, la neurona número 1 se encuentra a nivel del ganglio de la raíz posterior, ingresa segunda neurona hasta posterior de la médula espinal, cruza la línea media y asciende, pero va a ascender por el cordón anterolateral fundamentalmente hacia lo que es la formación reticular, y desde este punto va a llegar a diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, acá por ejemplo acá puede llegar a la formación reticular y a diferentes partes como el núcleo paraquial. A nivel de lo que es del tálamo óptico llega a lo que son los núcleos intralaminares, llega a la ínsula, llega al cíngulo, es decir, a regiones del sistema límbico. Es por eso que podemos tener una parte afectiva del dolor. Por eso que el dolor causa tanto sufrimiento. Las áreas corticales relacionadas con este dolor lo estamos viendo acá, y esto que estamos viendo acá es debido, por ejemplo, a la estimulación en voluntarios sanos. En este caso, por ejemplo, se le estimuló al sujeto voluntario sano la mano derecha con un haz de luz que causaba dolor, y digamos se le dijo que solamente podía avisar hasta el momento que ya fuera insoportable. Claro está que se asegura de que no cause daño alguno esto. Entonces el sujeto, sabiendo que le van a estimular, sabiendo todo esto y sabiendo que no debe de retirar la mano más que decir de que le duele para que pare el experimento, vean ustedes lo que se estimula.
Se estimula obviamente la región somatosensitiva, obviamente se estimula el tálamo que tiene que ver, también como hemos mencionado se estimula el cíngulo anterior, que está la ínsula de Rey, que está relacionado con la parte visceral, con la parte emocional. Pero vean ustedes, sorprendentemente se estimula el núcleo lenticular, ¿ok? Y el área motora suplementaria, que tiene que ver con la motricidad, es decir, que el sujeto, de manera totalmente involuntaria e inconsciente, inmediatamente activa las áreas motoras para retirar el brazo ante un estímulo no nociceptivo. Entonces, no es que el dolor esté representado en una sola área cerebral, tiene múltiples representaciones. ¿Okay? El siguiente paso es la modulación, y esto se descubrió que hay una serie de núcleos a nivel de tronco cerebral, principalmente lo que es el núcleo magno del RAFE, y se descubrió porque en ellos existían muchos receptores opioides, y se vio de que administrando opioides en esta región, por ejemplo el núcleo magno del RAFE, sustancia gris periventricular, sustancia gelatinosa de Rolando, que es la lámina 2, en cualquiera de ellos va a ocasionar alivio del dolor, es decir, son centros especializados en aliviar el dolor, es decir, la modulación. De manera esquemática se tiene acá, por ejemplo, este núcleo magno de RAFE es el comandante general acá, y está dentro de lo que es la denominada región rostral ventromedial del bulbo. En él se encuentra el núcleo magno de RAFE, y que tiene dos tipos de células. Tiene células off y células on. Ellas se van a estimular por la aferencia que nos viene de la sustancia gris periacueductal, sustancia gris periventricular, lo cual son influenciados por la corteza y por las fibras digamos, nociceptivas en sí. Pero aquí, dependiendo de la actividad de ella, si se activan las células ON, ¿okay? Va a hacer que la vehiculización de la nocicepción siga, es decir, que el dolor se presente, que continúe. En cambio, si se estimulan las células OFF, va a ser una inhibición a nivel del asta posterior de la médula espinal del cuerpo, o del núcleo trigeminal del bulbo, ¿ok? Núcleo trigeminal espinal para la cara, de tal manera de que va a haber una antinocicepción. Bien, entonces volvemos a esto, y se puede ver cómo la lámina 2, también llamada sustancia gelatinosa de Rolando, es el punto crítico donde van a terminar una serie de vías descendentes. Por ejemplo, esas neuronas OFF que están en el bulbo descienden por vías serotoninérgicas y van a estimular en este nivel. Aquí van a haber dos tipos de interneuronas, llamadas las células centrales de Cajal y las células laterales de Cajal. En este caso vemos que las células centrales de Cajal son interneuronas excitatorias, y las células centrales de Cajal son neuronas inhibitorias. De esta suerte se puede ver que si se estimula estas últimas, va a inhibir digamos, lo que es toda la vía nociceptiva. ¿Okay? Entonces, para acordarse la función, tenemos la mnemotécnica SILE: centrales de Cajal inhibitorias, laterales de Cajal excitatorias. Entonces, todo este sistema fue descrito por Mercer y Wall como en la teoría de la compuerta, que le valió un premio Nobel. Hasta antes de ellos no se entendía el dolor claramente, no se sabía por qué razón el TENS, que es la estimulación
eléctrica transcutánea causa alivio. ¿Por qué razón? Cuando uno se golpea y se frota la piel, siente que le alivia. Si puede tener una articulación inflamada, ¿qué tiene que ser la piel que estamos frotando para que se alivie? ¿Por qué razón? La acupuntura causa alivio del dolor. Entonces, gracias a esto se descubrió que a nivel, lo que hemos descrito acá, que a nivel del asta posterior de la médula espinal hay una serie de neuronas inhibidoras de la vía nociceptiva que puede ser estimulada por las fibras A alfa y A beta. Es decir, el frotar la piel estimula estas fibras y estimula la interneurona inhibidora. Y la acupuntura también funciona por el mismo mecanismo. Tanto es así que se han hecho estudios con acupuntura, dos grupos con dolor. En uno le pusieron naloxona, que es un bloqueador opioide, y al otro no se le puso. Al que no se le puso nada, aliviaba el dolor la acupuntura, y al que se le puso la naloxona, la acupuntura no servía de nada. Es decir, funciona gracias a la teoría de Mercer y Boll. Este es un esquema que pude hacer, en el cual, digamos, es un poquito más amplio. Acá en esencia es lo mismo. Se le agrega acá lo que es el núcleo reticular dorsal, que también tiene actividad, y también acá se le agrega lo que es el denominado área dorsolateral del tegmento pontomesencefálico. Este último contiene lo que es una serie de núcleos, especialmente locus ceruleus, el cual es un núcleo, como hemos mencionado, núcleo noradrenérgico, y que va a actuar por vías descendentes a nivel de esta región. De tal manera de que se explica el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos como analgésicos para el dolor neuropático. Ellos hacen de que se inhiba la recaptación de serotonina y noradrenalina a nivel del asta posterior de la médula espinal y del núcleo trigeminal espinal, para que actúen estimulando lo que es la neurona inhibidora, interneuronas inhibidoras en ese nivel, tanto la serotonina como la noradrenalina. Y también acá en la región rostral ventromedial del bulbo está principalmente el núcleo malnoerrágico con otros más, ¿no? Bien, en resumen de la vía sensitiva del cuerpo, vamos a ver que la mecanosensación versus la termorgesia, primera neurona en la izquierda va a ser el ganglio de raíz posterior con sus receptores, ¿ok? Y son neuronas grandes, ojo. En cambio, en la otra vía, la termogésica, con los nociceptores, van a ser neuronas pequeñas. Ocupan el mismo espacio, pero son independientes. Las neuronas número 2 están separadas. En el primero es en el bulbo, la segunda en la médula espinal. La tercera se vuelven a juntar, de tal manera de que están en el mismo sitio, pero igual son fibras y son sistemas independientes. En resumen de la vía de la cara, la mecanosensación y la termorgesia, la primera neurona táctil epicrítica, ganglio de Gasa, que lo estamos viendo acá, con los receptores periféricos, y la propiocepción es en la raíz mesencefálica del trigémino, con los receptores que estamos viendo acá, ¿ok? Y son neuronas grandes. En cambio, para la termorgesia, la primera neurona está en el ganglio de Gasser, con los receptores, son neuronas pequeñas. La neurona número 2 de esta vía está en el núcleo trigeminal principal, en la protuberancia. En cambio, la segunda está en el núcleo trigeminal espinal, en el bulbo. La tercera se vuelve a juntar en el tálamo óptico, en el mismo sitio, en este caso el núcleo ventral posteromedial del tálamo, pero son vías y sistemas diferentes.
el componente talámico de los sistemas mecanosensitivos. Esto ya lo explicamos en la clase de tálamo, ¿okay? Las áreas corticales, lo estamos viendo acá, área 3.1.1.1.2, la somatosensitiva primaria 3.1.2, convolución postcentral, y acá tenemos la distribución de ellas. Las 3 se dividen en 3A y 3B. Los estímulos cutáneos van a llegar a 3B y 1. En cambio, los estímulos propositivos, los profundos, al 2 y al 3A. Acá tenemos relacionado con los estímulos del músculo, táctil, degenerativo, cutáneo y muscular. ¿Ok? Ya explicamos, en términos generales, hay una distribución somatotópica en la cual se van a distribuir de acuerdo a la importancia. Mayor cantidad para la parte de los labios, de la fonación, la mímica facial, el movimiento de los dedos, ¿ok? En cambio, mucho menos para otras áreas. Y acá estamos viendo las dos partes, la parte sensitiva y la parte motora. Y tenemos a la área somatosensitiva secundaria en las partes, las regiones 5 y 7 del lóbulo parietal, circunvolución parietal superior. Esto también estamos viendo acá como, si bien la vía piramidal viene de diferentes regiones, especialmente de la área motora, el lóbulo parietal, que es para la sensibilidad, también participa en parte en esta vía, descendiendo sus acciones hasta el asta posterior de la médula espinal para causar cierto control de las aferencias. Entonces, ahora empezamos con la sistematización sensorial. Vamos a ver sobre la visión, la audición, el equilibrio, el olfato, el gusto y el tacto. Ya lo hemos visto, ¿okay? En relación con la visión, es un sistema muy complejo que implica que un golpe de vista podamos divisar el tamaño de la figura, el color, la textura, la superficie, la profundidad, una serie de cosas. Un objeto en desplazamiento podemos ver la velocidad, dirección, y podemos visualizar algo tan tenue como las estrellas en una noche despejada o el sol intenso, ¿no? Entonces la vista está dada por el segundo par, célula sensorial y órgano sensorial. En las células sensoriales tenemos los conos y los bastones, y órgano sensorial tenemos la retina, ambos en nuestro ojo. Embriológicamente la retina no viene a ser sino un componente del sistema nervioso central pleno. De tal manera de que, por ejemplo, acá la vesícula del prosencéfalo tiene una proyección como la denominada vesícula óptica. Vesícula óptica que va a conllevar a la formación de una copa óptica y finalmente la formación de la retina. O sea, cuando hacemos el fondo de ojo, le estamos viendo directamente el sistema nervioso central. No requerimos abrir la tapa del cráneo para ver el cerebro. A través de los oftalmoscopios podemos ver cómo se encuentra esto. Entonces, en el ojo se distribuye, digamos, de adentro hacia afuera. Lo que está más hacia la parte central será interno, y lo que está más hacia la parte, digamos, distal del punto medio del ojo es externo. De tal manera que, haciendo un corte en este nivel, vamos a ver la retina. Y dentro de ella, en la parte más externa, vamos a ver la capa de los conos y los bastones. Hay 4.5 millones de conos, mientras hay 90 millones de bastones. Y tiene una función diferenciada. Los bastones tienen una baja resolución espacial, pero una gran sensibilidad a la luz. Lo contrario sucede con los conos. También acá los bastones, el número de fotones que se requiere para poderlo estimular basta con 1.
En cambio, los conos requieren bastante iluminación. De tal manera que para poder leer necesitamos luz, buena luz. ¿Okay? Y la adaptación al destello es diferenciada, ¿no? La función básicamente es el color. Hay dos funciones que cumple todo esto. El color, que es la frecuencia de la luz, y la luminosidad, que es la energía de la luz. Por lo que hay algunos investigadores que afirman que en realidad no es un sentido lo que tenemos en el ojo, que tenemos dos. Uno especializado en la frecuencia de la luz y el otro especializado en la luminosidad. Aquí vamos a ver el espectro electromagnético, que son ondas, ¿ok? Y aquí vemos cómo se distribuye. La más lenta, las ondas de radio, microondas, infrarrojo. Está más rápido, es ultravioleta, rayos X, radio gamma. Y aquí vamos a ver de cresta a cresta la cantidad de distancia. Por ejemplo, acá estamos hablando de infrarrojo, entre microondas de milímetros, por acá centímetros, por acá ya metros inclusive. Y en cambio para acá ya hablamos de nanómetros o picómetros. Para tener una idea, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, una millonésima de metro. Y un picómetro, 1 a la 10 a la menos 12 metros, es decir, una billonésima de metro. Para tener una idea más o menos del tamaño de la onda, acá vemos la distribución comparativa en el tamaño de cada uno de ellos, ¿okay? Pero vemos una pequeña franja, prácticamente mínima, de todo el espectro electromagnético, es lo de la luz visible, que va desde los 400 a los 700 nanómetros. ¿Okay? La función visual es entonces la luminancia, diferencia espectral, orientación, movimiento. Aquí no vamos a hablar de todos ellos, lamentablemente. La vía visual empieza en lo que es la parte de las células bipolares. La iluminación ingresa desde la parte interna del ojo hacia la parte externa, terminando en el epitelio pigmentado, donde tiene actividad con los conos y los bastones. Vamos a ver que el campo visual va a tener una visión macular en el centro y una visión periférica. Y vean ustedes cómo esta visión macular ocupa una extensa región a nivel del área visual primaria y está en el polo occipital. En cambio, el área visual secundaria ocupa menos espacio, es decir, el área macular es mucho más importante. La primera neurona de la vía es las células bipolares. La segunda son las células ganglionares, ambas están en la retina, y el axón de la célula ganglionar va a formar los nervios ópticos. Se entrecruzan 60% de ellos en el quiasma óptico, siguen por los tractos ópticos o bandeletas ópticas hasta, que está en el ojo, hasta la neurona número 3, que es el cuerpo geniculado lateral, que está en el tálamo a nivel del diencéfalo. Y desde este punto, las fibras tálamo corticales van a formar lo que es la última parte, ¿ok? Los defectos en el campo visual lo estamos viendo acá. Por ejemplo, acá una lesión en el nervio, por ejemplo en este caso el nervio óptico derecho, nos va a dar pues una ceguera monocular derecha. Una lesión a nivel del quiasma óptico podría darnos una hemiplegia heterónima bitemporal. Una lesión a nivel lateral del quiasma óptico, una hemiplegia nasal derecha. Una lesión a nivel de las radiaciones ópticas nos puede dar una hemianopsia homónima izquierda. Aquí una lesión específica de determinadas radiaciones apenas salen del cuerpo geniculado,
nos puede dar una cuadrantanosis homónima superior y izquierda. Finalmente, una lesión a nivel de las radiaciones ópticas completas nos da una hemianosis homónima izquierda. La diferencia entre que una lesión en todas las radiaciones ópticas o la mayor parte de ellas saliendo del tálamo o llegando a la corteza es clara. Por ejemplo, puede haber una hemianosis homónima izquierda congruente o incongruente. Congruente significa que los dos lados, la cantidad de ceguera, de hemianosis, son exactamente iguales. Y se llamará no congruente, incongruente, cuando no son exactamente iguales. La primera de ellas se da cuando es congruente, se da cuando la lesión está próxima a la corteza cerebral. En cambio será incongruente, es decir, no son iguales, cuando se da una lesión que está más próxima al tálamo óptico en sí, debido a que las fibras están más separadas, y conforme se acerca a la corteza, porque de los dos hemicampos, los axones van a llegar a una neurona a nivel cortical, y aquí se juntan, ¿okay? Los circuitos neurales de la retina va a ser de que se realice en la siguiente forma. Por ejemplo, acá un grupo grande de lo que son las células, los bastones, ¿okay? Van a, por ejemplo en este caso 5, por decir un número, van a confluir en un número reducido de células bipolares, por ejemplo 2, y de ellas a su vez va a confluir en un número mucho más mínimo de células ganglionares. Esto se llama un sistema de convergencia, ¿okay? En cambio, la otra vía, que es la vía de los bastones, y hay tipos de conos para la luz roja, para la luz verde, para la luz azul. Un cono va a terminar contactando con una célula bipolar de los conos y una célula ganglionar enana especializada. Es decir, hay una transmisión lineal. Esto tiene implicancias. Tal manera de que en este caso vamos a ver una visión escotópica, es decir, basta que un fotón estimule una célula de un cono para que la vía se active, de tal manera que podemos tener la capacidad de poder visualizar, aunque no bien claro está, pero poder ver en la penumbra, en la casi oscuridad. Se puede ver algo gracias a esto. En cambio acá se requiere pues 600 fotones para estimular a un cono, y tiene que estimularse bien para que la vía funcione. Esta es la denominada visión fotópica. La visión escotópica y la visión fotópica cambian. Por ejemplo, aquí en la visión escotópica hay aumento de la luminancia. En cambio, en la visión fotópica, aumento de la agudeza visual. En la escotópica hay baja resolución espacial. En cambio, en la fotópica, visión de colores. Entonces, hay una diferencia grande entre uno y otro. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo, digamos, podemos ver en tonos de grises, en esta visión, tono de grises en noche, por ejemplo. En cambio, en pleno día, la visión fotópica nos permite ver en full color, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo cómo a plena luz esta flor se puede ver claramente y se puede ver los colores. Conforme atardece, los colores son menos vivos.
pero es lo mismo. Y en la noche finalmente solamente podemos ver en tonos de grises. ¿Por qué razón? Porque en el primero está actuando plenamente la visión fotópica. Aquí ya deja de funcionar bien y aquí no funciona en absoluto. Solamente está funcionando la visión escotópica. Otras células que tenemos son las células horizontales y las células amacrinas. ¿Okay? La distribución de los conos y bastones en la retina, vamos a ver que acá tenemos la mácula, que es el punto donde converge la luz. Y la mácula tiene un diámetro de 5 milímetros y se encuentra en el punto en el cual incide justamente la luz. Y acá lo estamos viendo. La mácula es esta. Y la mácula tiene una parte central que se llama fóvea de 1.2 milímetros y una foveola de 300 micrómetros. En este punto están apretados los conos y solamente hay puros conos. Y los conos van progresivamente disminuyendo conforme se alejan. Pero los conos solamente están a nivel de la mácula. Entonces esta es la denominada visión macular. Pero esta visión, debido al tamaño de la mácula, apenas de todo el campo visual, que son 180 grados, vemos 6 grados, nada más. De tal manera de que aquí, por ejemplo, cuando vemos a esta niña y la vemos así, en realidad no es cierto esto, no lo vemos en esta forma. Por ejemplo, en este caso, en este señor, nos centramos en sus dientes y en realidad lo único que vemos bien son los dientes, el resto no lo vemos bien. No hay forma, lo vemos así. Lo que pasa es de que el cerebro trabaja para que no se vea así. Si nosotros dirigimos la mirada hacia el ojo izquierdo, lo vamos a ver realmente así, el resto no. Y esto se puede ver haciendo el experimento sencillo de leer, por ejemplo, en este momento. A ver, por favor, en este momento las copias, las hojas que tengan, pónganlo en una distancia solamente de lo que está escrito, vean una palabra. Y de la palabra solamente vean una letra. Y sin mover el ojo de esa letra, lean la palabra. Se puede leer. Ahora intenten, sin mover el ojo, leer la palabra que está antes, después, arriba, abajo. Ya no es tan fácil. Y unas posteriores, anterior, posterior a esta, o dos renglones, 3 hacia arriba y hacia abajo, no se puede leer. No se puede leer porque el campo visual, el campo de la visión macular es de 6 grados solamente. ¿Ok? De tal manera de que el que pierde la visión macular son virtualmente ciegos. Y lamentablemente la maculopatía, digamos, es una enfermedad generalmente de ancianos, pero lamentablemente por los dispositivos electrónicos que le ponen mucha intensidad. Yo he ido a congresos durante muchos años y siempre digamos, la cantidad de luz que se ilumina acá no es muy fuerte y eso es bueno. Acabo de ir hace un mes a una invitación de un laboratorio para un fármaco y lo blanco se veía pero intenso, chillante, resplandeciente. Es una cosa de locos, es muy fuerte, es demasiado. De tal manera que esto hace que las células, los conos se agoten y se mueran. Y una vez que se mueren, se acabó la historia. Eso se llama maculopatía. Y la maculopatía ya le está dando a personas más jóvenes. Ya no son 70, 80 años, ya son 60, ya son 50, ya son 40 y tantos. Ojo. Así que jóvenes, cuídense para que tengan una vejez digna. El otro son los reflejos relacionados con la visión. Este es el reflejo pupilar a la luz. Tenemos pues la miosis, en este caso, miosis y la midriasis. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué razón cuando estimulamos un ojo se contraen ambos? La razón está en este esquema. Debido a que la estimulación hace que se activen los fotorreceptores de este ojo, en este caso el ojo derecho, ¿ok?
Esto estimula la célula bipolar del mismo ojo, la célula ganglionar del mismo ojo, y una vía no visual va a irse no por la vía hacia el cuerpo geniculado, sino se va a ir hacia el núcleo pretetal que se encuentra acá. Entonces, desde este punto va a haber un axón ipsilateral y contralateral atravesando la comisura blanca posterior hacia lo que es el núcleo de Edinger-Westphal bilateralmente. Ya hemos hablado del núcleo de Edinger-Westphal, que es un parasimpático que está a nivel mesencefálico con colículos superiores, y cada uno de ellos es la neurona número 1 de esa vía parasimpática, que va a ir hacia los ganglios ciliares de ambos lados, y desde ahí, por los nervios ciliares cortos, va a llegar al músculo circular del iris de manera bilateral para hacer la contracción. ¿Ok? Dirigir los ojos hacia un objeto de interés es fundamental, porque hay una serie de núcleos y estructuras subcorticales del tronco cerebral que hacen de que, digamos, de manera, aunque estemos fijando la vista en un solo punto durante un largo tiempo, en realidad eso no es cierto. El ojo se mueve discretamente. ¿Para qué? Para que el rayo de luz que incide en una parte de la mácula, en una región de los conos, estos conos no se cansen. Entonces ilumina un poquito acá, después allá, en diferentes puntos. Y lo hace inconsciente y automáticamente. Para que vean ustedes que un estímulo normal agota los conos después de un pequeño tiempo y tiene que alternarse. Imagínense lo que está pasando con una luz tan intensa, ¿no? Entonces aquí vamos a ver de qué esto lo expliqué ya. De esta manera que dirigir los ojos a un objeto de interés, claro, en este caso el bebé, el objeto de interés son los senos de la mamá para alimentarse porque tiene hambre. Sin embargo, el objeto de interés podría ser el mismo, aunque las intenciones pueden ser otras, pero siguen siendo el objeto de interés. El reflejo óculo-cefalogírico ya fue estudiado en sistematización motora. La regulación de la conducta homeostática relacionados al ciclo día y noche ya fue estudiado en el diencéfalo. Por favor, revísenlo bien. Las áreas corticales ya fueron estudiadas en la primera clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Un descansito? A ver. ¿Qué hora es? 7:30. Bueno, creo que no vamos a finalizar, pero vamos, avancemos abajo. La audición está dada por, digamos, el octavo nervio en sí, el aparato auditivo, constituido por 3 partes: el oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo externo, el tímpano, oído medio, los huesecillos en la caja timpánica, martillo, yunque, estribo, el oído interno por el caracol. ¿Ok? Acá lo estamos viendo, el caracol, que da 2 vueltas y media, desde la base hasta la cúspide o ápice. La audición humana es entre 20 y 20.000 Hz, pero esto se logra solamente hasta la niñez. A partir de los 12 años la audición cae para los altos. De esta manera que ustedes, por ejemplo, ya son viejos ya. Ustedes no escuchan igual que los niños. Y yo, peor todavía. De esta manera que la audición ideal solamente lo tienen los niños. Después, por producto de envejecimiento, en fin, en algunos casos un poco rápida, se pierde. Pero estamos viendo que hay animales que tienen capacidad infrasónica por debajo de 20 y capacidad ultrasónica. ¿Ok? Esto es exactamente igual. Célula sensorial y órgano sensorial, tenemos la célula pilosa, el órgano de Corti, en el caracol, el oído interno, acá lo estamos viendo. ¿Ok? Ampliando esto, la estructura del caracol, tenemos una rampa vestibular, una rampa timpánica y una rampa media en el que se encuentra la membrana de Reissner,
separando la rampa vestibular y la membrana basilar sobre la que está montada a galope lo que denominamos el órgano de corte, ¿ok? Entonces, acá vienen las fibras, el axón aferente a la neurona número 1 de la vía auditiva que está en el ganglio de coclear o espiral. Entonces esta rampa va 2.5 vueltas y va a terminar en la parte superior el helicotrema, en el cual llega la onda de presión, ¿okay?, hasta el punto más alto y regresa por la rampa timpánica. Cuando regresa por este nivel, mueve el órgano de corte. Entonces ya ahí no hay ruidos, no hay sonido, es ni la parte mecánica de los huesecillos. Aquí es una onda de presión hidrodinámica. ¿Ok? Entonces, la membrana basilar cumple un rol fundamental acá. ¿Por qué? Porque esta rampa, esta lámina, esta membrana es asimétrica, es más estrecha y rígida a nivel de la base y más amplia y flexible a nivel del ápice en sí. Entonces, cuando se mueve, cuando pasa la onda hidrodinámica por la rampa timpánica, mueve la membrana, y esta membrana vibra en sí de acuerdo a lo que es un violín o una guitarra. Si la cuerda de la guitarra lo templamos bien, entonces el sonido será agudo. Si la soltamos un poquito, el sonido es grave. Y acá funciona exactamente igual. De tal manera de que en la base serán, digamos, sonidos agudos, y en el ápice serán sonidos graves. En la base, sonidos agudos, y en el ápice son sonidos graves. Esto lo podemos estudiar por el diapasón. Este esquema es exactamente igual. ¿Okay? Entonces, ampliando un poco esto, vamos a ver de que el órgano de corte está constituido pues, por la membrana basilar, que es fundamental. Tenemos las células de soporte, tenemos células pilosas externas y una línea de células pilosas internas. Y todas estas células pilosas, los cilios están en el interior de la membrana tectórea. Y acá tenemos el axón aferente de la neurona bipolar del ganglio coclear. Entonces, cuando pasa la onda de presión, mueve el órgano de corte en esta forma y en esta forma, de tal manera de que los cilios que están dentro de la membrana tectórea va a sufrir un desplazamiento hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces son estos cilios, el movimiento de los cilios, lo que ocasiona la estimulación de estas células, la liberación de neurotransmisores que van a estimular la fibra aferente de la neurona número 1 de la vía coclear. ¿Ok? Esto es exactamente igual. Entonces la vía auditiva tiene su primera neurona a nivel del ganglio espiral, que está en la columela del oído interno. La segunda neurona está en los núcleos coclear ventral y dorsal del bulbo. ¿Okay? Y la tercera, y esta es una vía, bueno, ahora vamos a explicar, y la tercera está en el cuerpo geniculado medial del tálamo. Esta vía, como estamos viendo, es bilateral, se va por ambos lados, y en el trayecto en sí tiene un centro a nivel de la oliva superior. Este núcleo mide, calcula el sonido, cuánto demora en llegar. Por ejemplo, si el sonido viene por el lado izquierdo, este sonido viaja a una velocidad y primero impacta el pabellón auditivo izquierdo, y fracciones de segundo después impacta el pabellón auditivo del lado derecho. Entonces esa mínima diferencia de tiempo es lo que calibra la oliva superior y nos puede dar la orientación a nivel central de dónde viene el sonido.
Las vías siguen ascendiendo bilateralmente por el menisco lateral, llega al colículo inferior, que es una parte importante para los reflejos que hemos hablado ya antes, oculocefalogía, entre otros más. Y de ahí asciende finalmente hasta la neurona número 3 y de aquí a la corteza cerebral. Se han hecho muchos estudios de la visión monoaural del lado izquierdo, del lado derecho, y dicótica, es decir, por ambos lados. Desde el estudio ya clásico de Kimura de 1963 se hizo una serie de estudios de este tipo y se vio que la vía era bilateral. Sin embargo, con una vía contralateral de acceso directo, es decir, si yo escucho por mi oído izquierdo y va por los dos lados, va preferentemente por el lado, se cruza y va para el hemisferio derecho, y tratando de inhibir la audición para el hemisferio izquierdo. De tal manera que en audición dicótica la información contralateral inhibe la información ipsilateral. De tal manera que el oído derecho en sí, como es mejor para el análisis verbal. ¿Por qué razón? Porque si hay este fenómeno, lo que escuchemos con este oído va a irse preferentemente al hemisferio izquierdo. Y como la mayoría somos dominantes para el lenguaje en el hemisferio izquierdo, las palabras se van a escuchar mejor con este oído. Entonces, cuando hay mucho ruido y quieren escuchar un buen chisme, no ponga su oído izquierdo, ponga su oído derecho, especialmente si han llevado a la clase de neuroanatomía, En cambio, el oído izquierdo, por ejemplo, es mejor para el análisis no verbal, porque el hemisferio derecho está más especializado en lo que es el componente de la música. Entonces, si van a un concierto de rock o cualquier sitio y quieran afinar bien el oído para las notas musicales, mejor aproximen su oído izquierdo. ¿Ok, jóvenes? En comisitronizados hay inhibición absoluta contralateral. Las áreas corticales ya fueron estudiadas en la primera clase. El equilibrio está dado por el octavo nervio, célula sensorial y órgano sensorial. Célula sensorial, células pilosas y el órgano, célula pilosa de la mácula, del utrículo y del sáculo, y la cresta de las ampollas de los conductos semicirculares. Y el órgano es en el laberinto membranoso del oído interno. Acá estamos viendo, por ejemplo, la cresta de la ámpula. Entonces, el desplazamiento de la cabeza hasta los diferentes puntos va a hacer de que el líquido, la endolinfa del conducto semicircular permanezca y hace de que el desplazamiento mueva la cúpula hacia un extremo o hacia el otro, moviendo estos hilos de las células pilosas y causando la estimulación. Igual sucede en el caso de la mácula y el utrículo. Cuando frenamos, aceleramos, ascendemos, descendemos o lateralizamos, entonces esto causa un desplazamiento, y como acá se encuentran los otolitos a nivel de la membrana otolítica, por inercia va a desplazar moviendo los hilos, de igual manera causando la estimulación. Acá tenemos esto, lo que les dije, el movimiento hacia adelante, hacia atrás, de tal manera que la aceleración lineal está dado por los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo. Aceleración lineal hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, o a la izquierda, a la derecha, ¿ok? Es la mácula, el utrículo y el sáculo. En cambio, los conductos semicirculares es para la aceleración angular, ¿ok? Acá lo estamos viendo, el desplazamiento de la cabeza en círculo va a ser de que el líquido que permanece en el mismo sitio desplace la cúpula.
Y acá lo estamos viendo, el conducto semicircular superior, que es sagital, va a estimularse por el movimiento de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás, porque el superior es en esta forma, ¿ok? De tal manera que el desplazamiento lo hace. En este otro caso, el conducto semicircular posterior es en esta forma, de tal manera que serán los desplazamientos laterales lo que van a causar esto, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. Y por último, el conducto semicircular lateral está en esta forma. ¿Okay? Uno es así, el otro es así, el otro es así. Entonces, esta última es posición horizontal y es el movimiento del giro de la cabeza hacia la derecha o a la izquierda. ¿Ok, jóvenes? El reflejo vestíbulo ocular ya fue estudiado en la sistematización motora. Los centros del tronco cerebral para el mantenimiento del equilibrio y la postura ya fue estudiado en sistematización motora. La vía vestibular, tenemos la primera neurona en el ganglio de Scarpa, segunda neurona en los núcleos vestibulares, y van a subir ipsilateralmente hasta la neurona número 3 que está en el tálamo. ¿Okay? Las áreas corticales que estamos viendo acá, el área primaria del equilibrio, la 312, pero en la zona de la circunvolución central a nivel de la representación de la cara. Y el área secundaria del equilibrio está en el área 5. ¿Okay? Parte anterior de la circunvolución parietal superior. Bien. Vamos a avanzar un poquito. El olfato, primer par craneal, célula sensorial, no existe. Órgano sensorial, el epitelio olfatorio de las fosas nasales. La mucosa olfatoria tiene una cara superior adosada al hueso y una cara inferior hacia la luz. Tenemos células basales, células de sostén y la neurona olfatoria. ¿Ok? Y las glándulas olfatorias. La neurona olfatoria o célula de Schultz va a tener, por ejemplo, en este caso, un axón amielínico que atraviesa la lámina cribosa del etmoide y se une al bulbo olfatorio. Tiene una dendrita única, gruesa, que termina en una vesícula olfatoria con los cilios olfatorios. Entonces, la parte sensorial no existe célula sensorial. Es la misma neurona número 1 la que se encarga, por intermedio de los cilios, de producir esto. Acá tenemos el cilio, ¿ok? Y la secreción, pero la membrana del cilio olfatorio va a tener una serie de receptores odorantes, canales de calcio relacionados, y el odorante va a tener que distribuirse y humedecerse para poder hacer la estimulación para el ingreso de calcio. ¿Ok? Acá tenemos el bulbo olfatorio, cintilla olfatoria, estría olfatoria medial, estría olfatoria lateral. Ampliando esto lo vemos acá, el bulbo olfatorio, el hueso etmoide, el epitelio. La mucosa se encuentra en este nivel, las células olfatorias, con los axones amielínicos que atraviesan y llegan a estimular las células mitrales de las células en penacho a través de los glomérulos olfatorios, interneuronas que se encuentran ahí, y finalmente los axones esto es exactamente igual, lo que hemos visto, ¿okay? Y las neuronas, las axones de las neuronas mitrales y en penacho, más que nada las mitrales, van a irse directamente va a irse hacia lo que es la parte de la corteza cerebral. Aquí el núcleo olfatorio va a intervenir para poder enviar a axones a lo que es el otro bulbo a través de la comisura blanca anterior. Ok, jóvenes, entonces vamos a terminar con esta parte. Entonces acá vemos cómo el núcleo olfatorio anterior interviene para que esta vía que es ipsilateral pueda pasar al otro bulbo olfatorio y de aquí irse al otro hemisferio. A ver qué hora es. Ya son las 9.
Bueno, jóvenes, entonces las preguntas vienen hasta este punto, ¿ya? ¿Ok? Gracias.